Bueno, entonces, vamos a avanzar en la lectura y en análisis del artículo 30 para entender cómo se da este procedimiento de reforma constitucional. ¿Sí? ¿Alguien puede leer el artículo 30 despacito? Si me espera un segundo que lo traigo, lo busco o se lo leo. Bueno, alguien que lo tenga a mano. Siempre acuérdense Acá de lo las tengo. constituciones. Yo lo tengo. El artículo 30 prevé el procedimiento para la reforma de la Constitución, que consta de 2 etapas. No, Una esa no es la Constitución. porque tengo esto. Esa es la Constitución comentada o algo así. Tienen que tener la Constitución, el texto constitucional. La Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de la reforma debe estar declarada por el Congreso con el voto de las 2/3 partes, al menos de sus miembros, pero no se efectuará sin una convención convocada al efecto. Bien, entonces, vamos punto por punto. Ay, esperen que se trabó. Ahí va. Siguen viendo mi power, ¿no? Sí. Bien. Vamos punto por punto del artículo 30. Primero dice el artículo, la Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. ¿Esto qué quiere decir? ¿Se puede reformar toda la Constitución? Sí. ¿Puede venir hoy un poder constituyente, una convención constituyente, decir, cambiamos la Constitución, toda, no queda un artículo en pie? Pero no hay que respetar el sistema representativo, republicano y federal. ¿Por qué? ¿Dónde surge eso? Creo que está en el artículo 1. O sea, el artículo 1, en todo caso, dice, la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, según establece la presente Constitución. ¿Y la parte dogmática también se puede Esperen, reformar? ¿eso nos está diciendo que eso no se puede modificar? No. No. Me parece como que queda interpretación, ¿no? Si alguien vuelva a leer el artículo 30. Perdón, dice, el artículo puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes, o sea que se podría reformar todo. El artículo 30 es clarísimo. No deja lugar a dudas ni interpretación posible. La Constitución Nacional puede reformarse en el todo, incluido el artículo 1, todo, o cualquiera de sus partes. Hay una doctrina, y esperaba escucharlo porque lo escucho cada cuatrimestre, que habla de los contenidos pétreos, o sea, contenidos que son inmodificables en nuestra Constitución, que sería justamente la forma de gobierno representativa, republicana y federal, y lo que dice el artículo 2, que es la religión católica. Eso según una doctrina que la creó Germán Villar Campos, que es un gran constitucionalista ya fallecido argentino. Es una doctrina, es lo que piensa Villar Campos, pero no es lo que dice nuestro artículo 30, no es lo que dice nuestro poder constituyente originario. Nuestro poder constituyente originario se puede modificar toda. No hay contenidos pétreos. Los contenidos pétreos no existen. Salvo que nos parezca más importante lo que dice Germán Villar Campos que lo que dice la propia Constitución. Digo esto, y lo aclaro, todos los cuatrimestres, porque todos los cuatrimestres hay estudiantes que creen, digamos, porque a mí me la enseñaron en la facultad, no es que lo critico, a mí me enseñaron que hay contenidos pétreos, pero no los hay. O sea, esos contenidos pétreos, porque para eso yo puedo elegir mis propios contenidos pétreos. Yo, Noelia Garone, hoy, 26 de agosto de 2021, establezco que el artículo 14 bis, 75 inciso 22, son contenidos pétreos y no se pueden modificar. Es lo que piensa Noelia Garone. ¿Vale más que el texto constitucional? No. Entonces, esto tan famoso que son los contenidos pétreos, no, según nuestro artículo 30, no según Noelia Garone, según nuestro artículo 30, no existe. Se puede, si hoy quiere venir una reforma constitucional, o sea, una convención constituyente convocada a través del proceso del artículo 30, ¿sí?
y reforma toda la Constitución, según el artículo 30 es válido. ¿Sí? Profe, ¿no es lo que sostenían en el fallo los Haga jueces? ¿Cómo? Perdón. Exacto, en Schifrin se habla de los contenidos pétreos como si fuera algo que existiera. Pero a nosotros no nos tiene que importar la opinión, esto en general, de un doctrinario, de un juez. O sea, lo dice la Constitución, dice se puede modificar toda. Si se sigue el procedimiento del artículo 30, se podría modificar toda. ¿Sí? Una de las críticas al fallo Schifrin justamente es eso, que habla de contenidos pétreos, que es una doctrina. Es lo que piensa un determinado pensador, nada más, ¿entiende? Profe, ¿Qué te va? si el artículo 30 habilita cambiar toda la Constitución, ¿eso quedaría entonces la Constitución anulada y se pondría otra, una cosa así? Podría, siempre que se respete el artículo 30. No es que queda anulada, se reformó. Toda, pero se reformó a través del artículo 30. Sería Distinto es cambiarla el por otra. caso de un golpe de facto que sustituya por otra cosa la Constitución Nacional. Eso es otra cosa. Ahora, si se lleva adelante el proceso que los propios constituyentes originarios establecieron, que es el del artículo 30, y a partir de eso se decide modificar toda la Constitución, según el artículo 30 se podría, porque dice que se puede modificar toda bajo ese procedimiento. ¿Sí? Pero ponele, cuando reformaron en el golpe de Estado que acabamos de ver en el 57, el artículo siguió vigente. Ahora ponele, si un golpe de Estado reforma toda la Constitución, ¿también seguiría vigente después? Depende de ¿No? nuestra lucha política y social. Si nos oponemos socialmente, que es lo que no se pudo dar durante todo el siglo XX por la violencia de los golpes militares, podría ser que lo anulemos. Ahora, si no se logra, seguirá vigente. No puede hacer futurología. Depende de un proceso político, no de si es válida o no la norma. Si yo te tengo que decir lo que yo pienso, y para mí, por más que me guste el 14 bis y sea un hermoso artículo, no debería ser válido, porque se creó a través de un proceso de facto. Claro, quería saber si hay algún tipo de Ahora, ley que diga que lo que se crea... Establecen que si la sociedad luego adopta esas normas creadas por un gobierno de facto, bueno, esa aceptación social de esa norma, ¿sí? Y justo con el artículo 14 bis pasa, porque hay una gran aceptación social y se cree que es un artículo valioso en la mayoría de la sociedad, bueno, eso le da validez a algo que nació como ilegítimo. ¿Sí? Una reforma que fue ilegítima, porque la creó, la llevó adelante un gobierno de facto, fue validada luego por el pueblo, porque ese pueblo no se alzó en contra de esa reforma. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bueno, entonces, hasta acá la primera parte del artículo. La Constitución se puede reformar toda. Siempre que se cumpla el artículo 30, se puede reformar toda. Bien. Lo siguiente es, la necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso, primera etapa, ¿sí? Vamos a tener que el artículo 30 va a tener 2 etapas. En la primera etapa, el Congreso de la Nación declara la necesidad de reforma constitucional, ¿sí? Por eso, ya hablamos la reforma del 57 con el 14 bis, esa reforma no siguió el procedimiento porque no la convocó el Congreso, no la declaró la necesidad de reforma al Congreso, sino, ¿quién dije? ¿Quién declaró la necesidad de reforma constitucional en 1957? El Poder Ejecutivo, ¿no? El Poder Ejecutivo de facto, porque el Congreso no estaba funcionando, ¿sí? Entonces ese fue el problema. Bien, entonces, primera etapa, el Congreso de la Nación declara la necesidad de reforma constitucional. ¿Qué nos dice el artículo? Con el voto de las 2/3 partes, al menos de sus miembros. Acá es una de las primeras cuestiones que da interpretación el artículo, que hay una discusión doctrinaria sobre este punto, que es, habla de 2/3 partes de sus miembros. ¿Son los miembros totales o los miembros presentes? Y esto es importante, porque cambia el número requerido para declarar esa ley de necesidad de reforma, ¿sí? Si es miembros totales, se va a requerir a más legisladores para que voten afirmativamente, si es los presentes, menos. Porque se entiende esto, ¿no? Nosotros hoy somos, acá en la clase somos, no sé, 40 personas, 44. Yo en la lista tengo 80. Quiero decidir si se va a suspender el parcial la clase que viene o no.
voy a decir, para suspender el parcial necesito el voto de las 2/3 partes de los totales. Perdón, en la lista, vamos a hacerlo más sencillo, en la lista tengo 90. Y acá en la clase somos 30. Para decidir la anulación del parcial necesito las 2/3 partes de los totales. ¿Cuántas personas necesito? 60. ¿Cuántos votos afirmativos necesito? 60. 60. Si lo calculo con los miembros totales, necesito 60. Y digo, no, mejor lo hacemos con las 2/3 partes de los miembros presentes. ¿Cuánto necesito? 20. 20. ¿Ven cómo cambia en el número? Para un caso tengo una mayoría muy agravada, que son 60 personas, porque hablo de los miembros totales, y en el otro solo 20, porque son los miembros presentes. Esto no está aclarado en el artículo, no me lo dice la Constitución. Todas las reformas constitucionales se hicieron con, bueno, salvo la del 57 obviamente, con los miembros totales, y salvo la del 49. Esta fue una de las críticas que les decía, pónganse un asterisco. Esta fue una de las críticas a la reforma del 49, que se convocó, perdón, sí, se declaró la necesidad de reforma con 2/3 partes los miembros presentes y no totales. ¿Sí? No lo dice la Constitución igual. Las opiniones doctrinarias, algunos dicen que debería ser calculado por totales por dos motivos. Primero, porque la Constitución, en su artículo 30, esto es algo que no les dije antes, pero el artículo 30 establece un procedimiento de reforma rígido. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia de lo que son los procedimientos de reforma flexibles, que establece un procedimiento distinto al de la formación y sanción de leyes. No es lo mismo crear una ley que establecer una reforma constitucional. El artículo 30 establece un procedimiento distinto. Una ley se vota en diputados, senadores, se aprueba. ¿Sí? Lo estoy simplificando, después lo vamos a ver tranquilos. Acá hay todo un proceso que establece el artículo 30 muy distinto, entonces es un proceso rígido. Como la Constitución estableció un proceso rígido, esto es para que sea difícil modificarla, para que no se pueda hacer todos los días la reforma constitucional, en esta, volviendo a la tensión entre democracia y constitución, otra vez, se entiende que entonces va a querer que sea lo más difícil posible. Entonces que debería ser miembros totales y no presentes. Esto es una interpretación doctrinaria otra vez, ¿no? Esto es lo que dice la doctrina, no es lo que dice la Constitución, porque la Constitución no lo deja claro. Hay que interpretarlo. Claro, profe, la interpretación del texto de Sáenz dice eso. Exacto, exacto. Que podemos estar más o menos de acuerdo. Yo obviamente digo, yo estoy muy de acuerdo con esa interpretación, pero siempre les aclaro, no lo dice expresamente la Constitución, para que puedan leer, o sea, hilar fino, no lo dice el texto de la Constitución, es una interpretación necesaria, porque de alguna manera hay que aplicarlo, entonces es una interpretación. Y que fue la que es la mayoritaria, porque es la que efectivamente la forma en que se hace es siempre por los miembros totales. ¿Sí? Profesora, pero entonces la reforma del 49 tampoco estuvo mal, porque el artículo no aclara claro. partes de qué, o sea, no estuvo mal. Ya. Es una crítica doctrinaria a la reforma del 49, claro. Que tampoco esa crítica doctrinaria hizo que esa reforma no quede vigente, o sea, es una crítica, pero eso no es que esa crítica fue tan fuerte que por eso no está vigente la reforma del 49. La reforma del 49 no está vigente porque vino un golpe militar y lo destruyó, nada más que por eso. Profe, ¿hay alguna razón por la cual no se hace bien específico eso? O sea, ¿por qué no se reforma directamente? No, tenemos muchos artículos así, muchos artículos. Todos los artículos tienen laguna interpretativa y generan diferentes... o todos podrían generar diferentes interpretaciones. Es parte de la complejidad de nuestro lenguaje. O sea, el lenguaje hace que una persona interprete una cosa, otra, que sea difícil establecerlo específicamente. En este caso era bastante sencillo, solo había que agregar una palabra, pero pasan muchos artículos. Y muchos artículos que hablan de, o varios, no digo muchos, varios artículos que hablan de que se necesita determinada cantidad de miembros, no terminan de aclarar si es totales o presentes, otros sí. Otros dicen de los totales específicamente y otros de los presentes específicamente. ¿Sí? Y luego en el texto de Sáenz van a tener esta discusión de que el artículo 30 tampoco aclara si esa declaración de la necesidad de reforma tiene que ser a través de una ley o a través de qué. Puede ser una declaración y no una ley. Vieron que ahí Sáenz lo establece.
La ley es el mecanismo más común que tiene el Congreso para comunicar decisiones, y las declaraciones de necesidad de reforma se han dado todas por ley. Ahí Sáenz sugiere que en realidad la ley no debería ser el procedimiento adecuado, debería ser una declaración. Pero bueno, lo cierto es que en los procesos de reforma constitucional siempre se ha hecho por ley. Por eso ahí en el material ustedes tienen la ley de declaración de reforma, que se llamó el núcleo de coincidencias básicas de 1994, para que vean un ejemplo de una ley que declara la necesidad de reforma. Así que revísenla, ¿sí? Ahí se establecen los puntos que luego se van a poder reformar. Ahora vemos cuál es el segundo paso. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Luego el artículo 30 nos va a decir, bueno, 2/3 partes al menos sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Y este es el segundo paso, la segunda etapa de la reforma del artículo 30, del proceso de reforma del artículo 30, que es que quien va a llevar adelante la reforma no va a ser el Congreso, ¿sí?, sino que va a ser una convención constituyente que se convoca al efecto de esa reforma y luego se disuelve. ¿Sí? Tenemos el Congreso declara la necesidad de reforma constitucional, y luego se convoca a través de elecciones, eso tampoco lo aclara el artículo 30, pero se hace a través de elecciones populares, como si fuera para diputados y senadores, con sistema de listas, etcétera. Se convoca una convención constituyente que va a ser en la práctica quien hace la reforma. Esta convención constituyente es el ejercicio específico del poder originario derivado. Es la que ejerce la facultad de reformar. ¿Sí? Y acá hay una discusión también entre los límites que fija el Congreso, y se ven en Schifrin, si esa ley de necesidad de reforma son los límites que tiene la Convención Constituyente. Tradicionalmente se entiende que la ley de declaración de reforma va a determinar qué puntos se pueden reformar o qué puntos no se pueden reformar, por tema, por artículo, por lo que sea, y a eso se tiene que atener la Convención Constituyente. No puede reformar menos, pero no puede reformar más de lo que dice, ¿sí? Profe, disculpe. Sí. Usted habló de que se va como a una elección para la convención constituyente. ¿De qué forma? O sea, es igual que unas elecciones presidenciales. Es lo que tipo, acabo de yo me decir, puedo- como elecciones para diputados y senadores, como las que vamos a tener Pero este año. tipo, Se yo me puedo convocan postular específicamente para eso, elecciones populares, se arman listas con convencionales constituyentes en lugar de diputados y senadores, o sea, candidatos a convencionales constituyentes, y se elige. Por mayorías, se elige quiénes van a ser los convencionales constituyentes. Profe, consulta, ¿qué hay listas, frentes, partidos? ¿Cómo? Exacto. Hoy, por ejemplo, pongámosle que ahora en septiembre, en lugar de votar diputados senadores, tengamos que votar convencionales constituyentes porque vamos a reformar la Constitución. Bueno, tenemos la lista del Frente de Todos, la lista de Cambiemos, la lista del partido Frente de Izquierda, y elegimos, como si eligieran Igual a diputado y senador. claro, igual como que ahora hacen sus Exacto. propuestas de igual. ¿no? Pongámosle que yo en Capital Federal tengo a Santoro por Frente de Todos, tengo a María Eugenia Vidal por Cambiemos, elijo a quién prefiero de las dos de varias listas, ¿no? Digo, a las mayoritarias. Sí. Bueno, prefiero que sea Santoro el convencional constituyente, prefiero que sea María Eugenia Vidal, y listo, y se vota, como si fuera para diputado y senador. ¿Sí? Ahí estaríamos participando nosotros. Exacto, por eso es un proceso complejo, porque miren hasta ahora cuánto tenemos. Tenemos primero el Congreso. Luego que el Congreso declaró la ley de necesidad de reforma, el pueblo. El pueblo decide quiénes van a ser sus representantes en la Convención Constituyente. Y la Convención Constituyente luego reforma. ¿Sí? Hay una participación de Congreso, pueblo, Convención Constituyente. ¿Sí? Por eso es un sistema complejo, por eso hablamos de una constitución rígida. Es difícil reformarla porque tiene toda esta complejidad. Claro, y muchos de nosotros ya participamos en la reforma 94. de 1994. Exacto. ¿Sí? Exactamente. La última fue en el 94, algunos, a mí no me tocó, pero algunos han participado.
Bien, entonces como les decía es si la convención podría o no ir más allá de esos límites que fija el Congreso. Ahí Schifrin, ¿se acuerdan qué dice Schifrin sobre esto? Que no podía. En el inciso 12 habla de que, por otra parte, el estándar utilizado en el presente FIGHT presenta consecuencias que, de generalizar, demuestran claramente su improcedencia. En primer lugar, si se llevara al extremo, permitiría que el Congreso de la Nación dictara una ley de necesidad de reforma constitucional, estableciendo el contenido de modo preciso, y la Convención solo tendría la facultad de aceptarlo o no. Este modo de interpretar las interrelaciones entre las atribuciones preconstituyentes y las reformadoras, al amparo de prestar deferencia con respecto a las declaraciones del Congreso de la Nación, desplazaría las competencias privativas de la Convención, invirtiendo la relación entre poder constituido y poder constituyente reformador. ¿Se entiende? Lo que están diciendo acá en Schifrin, que no fue lo que dijo la Corte en FIGHT, y era problemático lo que decía la Corte en FIGHT, porque no lo decía el artículo 30, lo que dice Schifrin acá es, si nosotros decimos que la ley de declaración de reforma que dicta el Congreso tiene que respetarse a rajatabla y la Convención Constituyente no puede decidir qué hacer, es básicamente un autómata. La Convención Constituyente solo tiene que decir que sí o que no a lo que dice el Congreso y ya. Entonces, si lo interpretamos de esa manera, como lo interpretó la Corte en FIGHT, el poder constituido, que es el Congreso, tendría más poder que el poder constituyente, que es poder constituyente derivado, ¿sí? Que debería ser el que crea las normas constitucionales, no el poder constituido. Quien debería crear las normas constitucionales, como les dije, es el poder constituyente, sea originario o sea derivado, no los poderes constituidos. Si tomamos la interpretación que había dado en FIGHT la Corte, el poder constituido sería el que crea las normas constitucionales y la Convención Constituyente, que es el poder constituyente, solo dice check, listo. Hago esto que me dijo el Congreso, lo hago. Ya está, fin. ¿Se entiende? Schifrin va a decir, esto no puede pasar. Tiene un problema muy grave esta interpretación. Tiene que ser a la inversa. El Congreso dice, declara la necesidad de reforma, puede recomendar, establecer qué es lo que se necesita reformar, y luego la Convención Constituyente debería tener libertad para reformar, ¿sí? Porque además el pueblo eligió específicamente a sus convencionales constituyentes a través de una elección y quiere que esos sean los que los representen a los efectos de la reforma, no el Congreso. ¿Se entiende? Entonces Schifrin cambia lo que se había establecido en FIGHT sobre esto. La Convención Constituyente no debería tener límites establecidos por el Congreso. El poder constituido no puede limitar al poder constituyente. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. El núcleo de coincidencias básicas que habías mencionado antes, no está constituido por el Congreso, ¿no? O sea, no está formado por el Congreso. El núcleo de coincidencias básicas se le llamó a la Ley de Declaración de Necesidad de Reforma de 1994. Se llamó así porque justamente era un núcleo de coincidencias básicas entre las dos fuerzas mayoritarias, que era el radicalismo y el justicialismo. Pero es el nombre de esa ley específica. La próxima ley de declara la necesidad de reforma puede o no tener nombre o se puede llamar distinto. Ah, ok. Y eso no es lo que actualmente hoy en día establece los distintos puntos que pueden... Para esa reforma, porque cada reforma va a requerir una ley de declaración de reforma. La ley que tienen ahí en el material, la 24.000, no me acuerdo el número, que es la ley de núcleo de coincidencias básicas, fue la que declaró la necesidad de reforma de 1994. Para la próxima reforma necesitamos otra ley. Listo. Gracias, profe. ¿Se entendió? Sí, gracias, profe. Perdón, bueno, me tuve que mudar, se me está yendo el internet, me mudé al celular, así que bueno, acá se me cuesta un poco más. A ver si se me hizo un batete recién. Yo quiero saber, por ejemplo, de la reforma constituyente, ¿quiénes la forman? Es mayoría, sí, la decisión de las reformas, pero ¿quiénes forman como si fuera ese comité, esa asamblea? Porque la Convención Constituyente, lo dijimos recién, se llama elecciones populares como si fueran senadores y diputados. Se hacen listas frente de todos, Cambiemos, Frente Izquierda, quien sea, UNITE,
los partidos que haya, se forman listas de candidatos para convencionales constituyentes, en lugar de para diputados y senadores, para convencionales constituyentes. Y elegimos por lista. Pero Ahora ¿qué sí. requisitos tienen que tener ellos? ¿Deben ser abogados? Ninguno. Bien. Iba a decir algo más. Iba a decir algo más sobre esto. Bueno, entonces, esto de los límites cambia con Schifrin, o sea, la convención, porque además, veamos el artículo 30. El artículo 30 dice, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto, y dice después de eso que está limitada por lo que dice el Congreso. No dice nada sobre eso. Entonces, el Congreso no debería, con su ley de declaración de necesidad de reforma, limitar la facultad de la Convención Constituyente, que es ejercicio de poder constituyente derivado, poder constituyente reformador, crea normas constitucionales, no debería el Congreso limitar al poder constituyente. La Convención Constituyente debe tener libre libertad para reformar la Constitución. Eso es lo que nos dice Schifrin. Autonomía propia, no. Exacto, decidir lo que quiere reformar, porque fue elegida para eso, esa Convención Constituyente. Eso es lo que nos dice Schifrin. Cambia el criterio que se había dictado en Fait, que era problemático, porque era limitación por un poder constituido al poder constituyente, y no lo dice la Constitución. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, tengo una duda con eso. Sí. Usted dijo que el poder constituyente, o sea, era tipo elecciones. Esas personas que están ahí, como ahora, por ejemplo, los diputados y los senadores plantean, tienen como un proyecto, dice yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. ¿Este poder plantea lo mismo? Sí, propuestas. Bueno, no vamos a decir que las elecciones están llenas de propuestas. No voy a afirmar eso porque no lo podemos ver hoy mismo, no sucede, no es que, uy, cuántas propuestas que estamos viendo, pero los candidatos a convencionales constituyentes hacen sus propias propuestas. Para mí hay que reformar tal cosa, es necesario hacer, no sé, sí, tal cual. Su plataforma política a los efectos de la reforma constitucional. Profesora, y en este fallo, ¿no será que el tribunal, en el caso Fait, ajustó los considerandos y los argumentos al hecho de que eran, de alguna manera, compañeros, tanto Fait como Hayton de Lonasco, que también presentó y se falló en el mismo sentido, porque hasta el día de hoy está. El otro hombre se fue en diciembre y en noviembre se murió. Lo dejo a tu criterio. Está bien, no quería escuchar otra voz. No, claramente, sí, o sea, hay una interpretación sobre eso. Sospechosamente, unos meses antes de Schifrin se resuelve favorablemente el amparo de Hayton de Nolasco. Favorablemente quiere decir, se anula la reforma constitucional para ella. O sea, ella no debería ser designada cada 5 años. Y luego la Corte decide Schifrin unos meses después. Schifrin en el sentido contrario. ¿Se entiende? Profe, ¿por qué no lo hacían entonces de una manera más general? ¿Por qué estos jueces no proponían directamente que se vaya a una convención constituyente y eso? O sea, ellos querían que sea para cada uno. No, porque ya había habido una reforma constituyente. Ya había habido. No es necesario. Y además porque no es la Corte la que propone una reforma constitucional. No ese es el procedimiento que dice el artículo 30. La Corte y el Poder Judicial en general resuelve casos que son llevados a su consideración. Listo. En ese sentido tenía que resolver, para Schifrin, y además porque los fallos, ya vamos a ver, la particularidad de los fallos es que se aplican al caso concreto. Entonces, a esto, obviamente ahora la doctrina de la Corte es que la revisión judicial de una reforma constitucional debería ser limitadísima, que se cumpla el proceso del artículo 30 y nada más. No se puede analizar lo sustantivo de si se está bien modificar el artículo 99, inciso 4 o no. Hay que ver. Bueno, a ver, ¿hubo una ley de declaración de necesidad de reforma por parte del Congreso? Sí. ¿Se convocó a la Convención Constituyente? Sí. Listo. ¿La Convención Constituyente hizo la reforma? Fin. Eso es válido, eso es lo que debería, según el fallo, la doctrina del fallo.
Schifrin La revisa el Poder impresión Judicial, es nada que más. el Poder Judicial, digamos, quiere imponer siempre por doctrina. Ahí hay una tensión permanente también, ¿no es cierto? Lo que dice Exacto, específicamente el Poder. totalmente, pero si vemos el artículo 30, Schifrin es un fallo mucho más correcto que Fait. Siempre vamos a tener los fallos judiciales, y ese es el problema que tenemos. Los fallos judiciales son interpretaciones de seres humanos iguales que nosotros, no dioses que vienen de otro planeta a resolver nuestros problemas. Son seres humanos que se pueden equivocar y no. Ahora, si vemos el artículo 30, mi opinión es, Schifrin se adecua mucho más al artículo 30 que Fait. Fait decía que la Convención Constituyente está limitada, la Convención Constituyente que ejerce poder constituyente está limitada por un poder constituido. Y que en el caso del artículo 29, inciso 4, la Convención Constituyente se había extralimitado. Se había pasado de sus funciones. Cuando el artículo 30 no habla de eso. El artículo 30 no dice que la Convención Constituyente se tiene que limitar a lo que le dice el Congreso. ¿Sí? Profe, Por eso es más fácil abocarse a una doctrina que ya está instalada y fue favorable y plantearla como argumento que de repente a inventar otro argumento o tener otra salida. Bueno, Schifrin hace un cambio de doctrina. Y lo importante que también acá y el objetivo de la clase es que ustedes entiendan que estas son doctrinas. No es la letra de la Constitución, es una interpretación de lo que dice la Constitución. Y eso es lo que hacen los fallos constantemente, interpretan lo que dice la Constitución. Pero acá estamos viendo en dos fallos con los mismos hechos, ¿sí? Tenemos la misma situación, dicen cosas contrarias. Mi opinión, insisto, es que Schifrin se adecua al artículo 30, Fait no. profe, con respecto a esto de a los fines que es convocada la convención, ¿no? Por ejemplo, ahí surge la necesidad de convocar una convención reformadora para modificar el artículo 18, por ejemplo, ¿no? Que habla que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio. Pero dentro de la convención surge que quiere modificar el artículo 15 también, ¿no? Que habla de que en Argentina no hay esclavos. Si cuando sale el resultado de la reforma, ¿no? Se asenta esto de que en Argentina de repente sí puede haber esclavos. Y nos parece obviamente una aberración de que ese artículo sea modificado. ¿Hay alguna forma de ir para atrás? ¿Cómo se hace? ¿Se convoca otra reforma? Y esa es la discusión. ¿Podría ¿o de qué pasar forma eso? se hace? La Convención Constituyente que nosotros elegimos a nuestros representantes, más o No, menos sí, deberíamos obvio. haber sabido lo que opinan esos representantes. Sí, obvio. ¿Es válido o no es válido? Bueno, según Schifrin sí es válido, debería ser válido, por más que no nos guste, es válido. Si lo llevamos a ese extremo, debería ser válido. Y sí, lo que tiene, para reformar eso, no debería haber un fallo, porque estamos hablando de un grupito de jueces que anulan algo que pasó por todo un proceso de reforma. Debería haber una nueva reforma, si no nos gusta. ¿Se entiende? Sí. El problema que vemos en Schifrin y se veía en Fait es la validez del control judicial de una reforma constitucional. Vamos a entender de qué hablo cuando hablamos de revisión judicial, cuando veamos control de constitucionalidad en la unidad 4, pero ¿es válido que un juez o jueza anule una reforma constitucional como pasaba en Fait? Que esa reforma constitucional fue el ejercicio de todo este proceso que dice el artículo 4. Se declaró la ley de necesidad de reforma, el pueblo votó a sus representantes, la Convención Constituyente se juntó durante meses en Santa Fe, porque en ese momento fue en Santa Fe, para decidir cuál era la reforma que se iba a hacer, y después de eso viene un juez o jueza y lo anula. ¿Es válido Profe, eso? justo, No, tiene que prevalecer la No, no es soberanía válido. popular. No es válido. Bueno, Y aparte Fait No, pues se se respetó todo el antepone hizo proceso. eso. poder Fait constituido. anuló una reforma constitucional de esa manera. Ahora, Schifrin viene y dice, no, eso no puede pasar. No. Claro. La revisión de una reforma constitucional por parte del Poder Judicial solo tiene que ser, lo que tiene que hacer el Poder Judicial cuando hace control de constitucionalidad es revisar que se cumpla la Constitución. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Poder Judicial en una reforma constitucional? Nada más ver si se cumplió el artículo 30. ¿Se cumplió el artículo 30? Fin de la discusión. No me importa si no estoy de acuerdo con el contenido de lo que se reformó. Porque es lo que decidió la Convención Constituyente. ¿Se entiende? Sí, decían una... Sí, ¿puedo decir una cosita? Me falta cerrar un itinerario que sería, se convoca a la asamblea, presentan las reformas y
¿Quién, por mayoría se decide qué artículo se va? ¿Y quién es el que da el martillo y se dice, sí, la reforma es viable? Como en el Congreso. El martillo es la mayoría. Y lo que me hace ruido es que recién me entero, ¿no? Porque son cosas que no estaba empapada yo, de que no necesariamente los candidatos a constituyentes tienen que tener una profesión de abogado. Eso me hace ruido. Pero lo mismo pasa para Pero hay diputados. equipos Los técnicos. diputados no tienen que ser abogados ni nada. Si tenemos vedets, médicos, no sé. Bueno, ahora hay un Con candidato solo ser argentino neurocirujano. ya es el único requisito que piden, ser argentino y listo. Para diputado tampoco tienen requisitos. En cuanto Pero a tienen equipos profesión y técnicos. preparación. Sí, cuanto a No, edad, no pero no sabía. cuanto a preparación. Profe, yo lo que iba a decir es que justo Gracias, perfecto. hablando de la validez y de lo que pasó con Fight, decían que al darle lo que hay a Schifrin es como que se estaba poniendo en juego la democracia, como que la democracia corría riesgo por no acatar una ley que es para todos. Una ley, no, o sea, estamos hablando de una reforma constitucional. Y lo que hace Schifrin es Bueno, pero justamente la ley validar se- esa reforma. El artículo sería el 99, inciso 3, ¿no? 4, y es de la reforma, no es una ley, es la Constitución. Y justamente lo que hace Schifrin es validarlo, no lo anula, valida esa reforma. ¿Se entiende? En Fight Sí, se no, había anulado. a lo que yo iba es que el argumento de los jueces es que si le daban esa nulidad a Schifrin, estaban corriendo en riesgo la democracia porque estaban ya haciendo entendí. algo Ya entendí. inconstitucional, decían. Exacto. ¿Por qué inconstitucional? Porque están yendo en contra de la posibilidad de que una convención constituyente reforme la Constitución, que lo establece el artículo 30. Están anulando lo que hace la convención constituyente establecida en el artículo 30. ¿Sí? Y que ¿Lo ahí ven más dice, con mayor claridad esto ahora? que ahí dice qué yo sentido antes tenía. de esta, ¿Qué sentido tenía una convención? Esperen, hablen de a uno, Beatriz. Perdón, antes de esta clase, digamos, yo pensaba, ¿no? Perdón mi ignorancia, que venía el presidente de turno, ¿no? Y decía, quiero cambiar la Constitución, y podía. Ahora entiendo que no, que puede ir totalmente en contra de las ideas del presidente. Sí, sobre todo tengamos en cuenta, fácticamente, esto es algo fáctico, que generalmente en las últimas elecciones, si vemos las últimas elecciones, por ejemplo, el Congreso de la Nación, o sea, las de medio término, ahora veremos qué pasa ahora en septiembre y en noviembre, las elecciones de medio término se vota en contra del oficialismo. Entonces no es que se tiene una mayoría automática por lo general en el Congreso, a veces sí, dependiendo del momento histórico. Entonces puede ser que el Congreso vote distinto a lo que opinaría el presidente o presidenta, digamos, el oficialismo de turno, ¿se entiende? Por eso yo siempre digo, no repitamos como loros esto, porque ahora también cuando fue todo este proceso de reforma del Poder Judicial, se decía que que el presidente quería reformar la Constitución, y siempre hay dudas sobre un proceso de reforma constitucional. Los procesos de reforma constitucional, de acuerdo a mi modo de ver, que volvemos a esto si somos más demócratas o somos más constitucionalistas, es un proceso valioso. Estamos volviendo a redefinir nuestras reglas, estamos repensando, primero que nos pone a todos a pensar, bueno, ¿qué es bueno para nuestra democracia? ¿Qué es malo? ¿Qué reglas me gustan? Nos hacen ponernos en el ejercicio de a ver qué dice la Constitución, ¿necesita que la reformemos? Y luego es actualizar esas reglas de acuerdo a nuestra práctica actual. Es un proceso valioso, más allá de las dudas que pueda haber. Entonces no repitamos como loros esto de siempre tener una desconfianza sobre ese proceso, que puede haber, que siempre hay intereses políticos, seguro, pero es un proceso establecido en nuestra Constitución para actualizar, reformar, mejorar nuestras reglas constitucionales. Ahora ya sé lo que soy, bien democrática. Muy bien. O sea, muy bien que te vayas definiendo lo que quieras, sé lo que quieras. Votemos de vuelta, profe, como la primer clase. ¿Cómo? Ay, yo sabía que los iba a terminar convenciendo. Después, al final del cuatrimestre, hacemos otra vez la votación. Bueno, ¿algo más? ¿Preguntas, dudas? ¿Les queda un poco más claro? O sea, ven que no estamos viendo específicamente Schifrin, pero que esto les sirve para entender Schifrin.
¿Sí? ¿Qué es lo que se está discutiendo Sí. en Schifrin? Ahí, Eli Nievas tiene la mano levantada. Entonces quiere decir, profe, que Fight violó una ley de la Constitución. Fight, Una interpretación, ¿no? Fight, la corte en Fight. La corte en Fight, ¿no? Estamos hablando. La interpretación de la Claro, corte en sí, Fight sí, sí. viola, nunca, esto, no digamos leyes de la Constitución, porque las leyes, cuando hablamos de leyes, estamos hablando de las leyes que dicta el Congreso, hablemos de normas de la Constitución, artículos de la Constitución, solo esto aclaración de lenguaje. La Corte, la crítica que se le puede hacer a la Corte en el fallo Fight es que sí, o sea, no respeta el artículo 30, o sea, va en contra de eso. ¿Sí? Por una interpretación que da la Corte, anula una reforma constitucional. Para el caso concreto, sí, porque los fallos se aplican al caso concreto. Para Fight, perfecto, pero igual. Digo, la doctrina que quedó de Fight en adelante era que un juez o jueza podía revisar una reforma constitucional, el contenido de una reforma constitucional. Otra cosa es el procedimiento está bien que lo revise. ¿Sí? Hubiera estado muy bien que en el 57 la Corte o un juez diga, ojo, el artículo 30 establece el procedimiento de reforma y establece que el Congreso tiene que declarar la necesidad de reforma, no el Poder Ejecutivo. Entonces hay que invalidar esta reforma del 57. Hubiera estado bien, hubiera sido válido. Es lo que debería haber hecho, ¿sí? Debería haberse revisado el procedimiento, pero no el contenido. Porque el contenido, si no es lo que le gusta al juez o lo que no le gusta a un juez. Claro, ajustaron los argumentos. El ejercicio del poder reformador es de la Convención Constituyente, no del Congreso, no del Poder Ejecutivo, no del Poder Judicial. ¿Sí? Como que ajustaron los Profe. argumentos para favorecer la posición de este juez que no se quería ir. Encima piensen lo que no estaban viendo. Me gusta, o sea, la Corte no estaba analizando, me gusta que la reforma, o no me gusta que la reforma 94 haya incorporado al jefe de gabinete. No, estaban analizando se estaban autoanalizando. Estaban analizando un artículo que les aplicaba, que era el Poder Judicial, un artículo sobre el Poder Judicial. Por eso usted decía en el video que había que ver también el contexto político de ese momento, porque si uno se va a ese momento, había un trasfondo con la elección de jueces y quién se va y quién tienen se que ver eso. Por eso queda. lo primero que les digo siempre, o sea, y creo que en el video lo dije así, lo primero que tienen que mirar es la fecha. Vayan a la fecha. ¿Qué está pasando en ese momento? Estoy en 1999, ¿qué pasa? Estoy en 2021, ¿qué está pasando? ¿Qué se está discutiendo? ¿Por qué este fallo está inserto en este contexto temporal? ¿Sí? Y acá les puse justamente el inciso 16, que es habla del control judicial de una reforma constitucional, esto que venimos hablando, que dice, ¿alguien lo lee que me estoy quedando sin voz? ¿Puede ser? ¿Lo leen ahí y lo ven? Si querés lo leo. Sí, se ve, dale. profe. Como consecuencia de todo lo expresado, no es precedente en esta materia aplicar un criterio de interpretación restrictivo, sino amplio y extensivo respecto de las facultades de la Convención Constituyente. ¿Digo o al otro párrafo? Seguí. Que la Constitución Nacional dispone, artículo 30, entre paréntesis, que la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. De conformidad con ello, el Honorable Consejo de la Nación Congreso. declara, perdón, sí, tengo el teléfono súper chiquita la letra, declara la necesidad de la reforma constitucional y esta declaración es normativa, es decir, contiene un mandato obligatorio. Este procedimiento puede ser motivo de impugnación judicial. Es jurisprudencia consolidada de esta Corte el carácter justiciable de la regularidad de los procesos de reforma constitucional, tanto a nivel nacional como provincial. Bueno, los fallos, no importa. Ello es así cuando se demostrase la falta de concurrencia de los requisitos mínimos e indispensables que condicionan la sanción de la norma constitucional reformada,
Y ahí hay Bueno. un presidente que es Soria Guerrero, que es muy conocido, el presidente de control de reforma constitucional, que decía justamente que lo que se tiene que controlar judicialmente respecto de una reforma judicial, reforma constitucional, es los requisitos mínimos establecidos por el artículo 30, que se cumplan con los requisitos mínimos del artículo 30, esto que les decía antes. ¿El Congreso declaró la necesidad de reforma? Sí, listo, ese cumplido. ¿Se llamó a elecciones para elegir a los convencionales constituyentes? Sí, listo, eso cumplido. ¿La Convención Constituyente decidió la reforma constitucional? Sí, listo, eso cumplido. Fin del trabajo del Poder Judicial. ¿Sí? Profe, y si no Lo se que nos cumple está diciendo alguno de acá esos, es, justamente en el primer párrafo dice, hay que ser, no es procedente en esta materia aplicar un criterio interpretativo de interpretación restrictivo, sino amplio y extensivo respecto a las facultades de la Convención Constituyente. Hay que interpretar que las facultades de la Convención Constituyente son amplias. Son las que tienen la Convención Constituyente es la que tiene las facultades para reformar la Constitución, no el Congreso. Claro, ¿Sí? y esas facultades responden al sistema de gobierno que se eligió también. Si no, se está Al procedimiento de vacilando. reforma que establece el artículo 30, básicamente. O sea, profe, que el Congreso como que no puede limitar a la Convención Constituyente, digamos, con qué se debe reformar y qué no. ¿Sería así? Exacto. Está bien. Exacto. Acá en el en el considerando 10 de Schifrin, todo esto son extractos de Schifrin, dice que el tribunal ha sostenido reiteradamente, o sea, el tribunal, la corte, esta corte que está decidiendo, el carácter justiciable es materia de decisión judicial, de la regularidad de los procesos de reforma constitucional. Pero también ha señalado que el alcance del control judicial en esos casos se limita únicamente a corroborar la concurrencia de los requisitos mínimos indispensables que condicionan la sanción de la norma constitucional reformada. Repite, lo mismo para reforzar. Este estándar del más amplio respeto hacia la actividad de la Convención Constituyente tiene sustento en un hecho de singular importancia. Esto es fundamental que lo entiendan. Se trata de la voluntad soberana del pueblo, expresada a través de un órgano, como lo es la Convención Reformadora, que cuenta con el más alto grado de representatividad, ya que los ciudadanos eligen a los convencionales con plena conciencia y conocimiento de que llevarán a cabo en forma inmediata y concreta la misión de reformar la ley fundamental. ¿Se entiende? Lo que está diciendo es, hay que ser deferente con la actividad de la Convención Constituyente porque la Convención Constituyente es la más alta representación de la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo eligió convencionales constituyentes no para jugar a las cartas, la eligió específicamente para que reformara la Constitución. El pueblo decidió que era importante eso y eligió a sus representantes de acuerdo a sus intereses de qué se tenía que reformar y qué no. ¿Se entiende? Y anular lo que decidió una convención constituyente, como se hizo en Fight, es anular a la soberanía popular. ¿Se entiende? ¿Entienden Sí, la discusión de fondo? Eso sería Sí, el perfecto. holding, ¿no? ¿Cómo? Eso sería el holding, digamos, en lo que se basan, en el respeto hacia la Esos son convención. argumentos para llegar al holding. ¿El holding cuál sería a partir de lo que dijimos? La regla del fallo, ¿cuál es en Schifrin? Es aceptar lo que se dijo en la reforma. Aceptar el artículo 30. Que el control judicial de constitucionalidad sobre una reforma tiene que ser sobre solamente los requisitos indispensables que establece el artículo 30 y no sobre el contenido. La regla que queda de Schifrin es esa, no pueden revisar contenido, tienen que ser deferentes con la actividad de la Convención Constituyente. Tienen que respetar lo que eligió la Convención Constituyente. Solo pueden revisar el procedimiento. Esa es la regla. Eso es lo que nos queda de Schifrin. O sea, la regla, el holding, no es específicamente el resuelve, no es se anula la reforma o no se anula la reforma. Es que nos deja ese fallo. ¿Qué doctrina, por decir? ¿Qué regla de derecho nos va a dejar? Bueno, la regla de derecho que nos deja hacia el futuro es esto, que
la reforma constitucional no puede ser revisada por el Poder Judicial en lo sustantivo, sí en lo procedimental, sí en lo que es el respeto del artículo 30. ¿Por qué? Porque hay que respetar lo que establece la Convención Constituyente. ¿Por qué? Porque es el ejercicio de la soberanía popular. Laura, Ese consulta, ¿este Esa holding sería la como regla una de derecho. Ahora, lo que jurisprudencia? resuelve si yo le pregunto, ¿y qué resuelve la Corte en Schifrin? Ustedes pueden decirme, la Corte en Schifrin establece la validez del artículo 99, inciso 4, reformado por la Convención Constituyente del 94. ¿Sí? Yo ahora me estoy poniendo así precisa en que definan. No es que ustedes cuando lean un fallo van a decir, bueno, el holding. No, ustedes me van a contar un fallo y lo van a decir todo en general, con que esté la información básica. O sea, es básica las dos cosas, el holding y lo que resuelve la Corte. ¿Sí? A lo que mi pregunta es, ese holding que queda, esa regla. Esa regla de derecho, no me salía. ¿Es como para futuro sería una jurisprudencia para futuros casos? O Sí, sea, se revisa lo vamos a a través ver, de lo ese vamos a ver, caso. exacto. Lo vamos a ver cuando veamos control de constitucionalidad, esto del rol institucional de la Corte, y si sus sentencias son obligatorias. ¿Qué pasa? O sea, esta regla de derecho la tienen que aplicar sí o sí después. Bueno, ya vemos que tanto así no es, porque Fait fue un fallo, un precedente, que estableció una regla de derecho, un holding, y Schifrin lo cambia. ¿Sí? Ya vamos a ver, la Corte establece un criterio sobre esto. ¿Sí? En general lo que va a decir, se los adelanto, lo vamos a reiterar en 2 clases, es los jueces tienen que seguir la jurisprudencia de la Corte, tienen que seguir los precedentes. Para apartarse de un precedente tienen que explicar explícitamente por qué se apartan. Lo vamos a ver. Por eso votaron por su voto e hicieron toda su declaración cada uno. No, el por su voto no tiene que ver con eso, podría haberse hecho en el voto de la mayoría igual. El por su voto es porque pasa en todos los fallos, porque es un juez que está de acuerdo. Si quieren explicamos esto que es importante. A ver, tenemos voto de la mayoría, ¿sí? Que es el fallo que queda. Voto de la mayoría, que son, de la minoría, que son los que votan distinto, que no es la regla que queda el fallo. Y después tenemos por su voto, o según su voto, que es lo mismo. Ese por su voto, según su voto, forman parte de la mayoría. O sea, están de acuerdo con el resuelve, están de acuerdo con la conclusión a la que llega el fallo mayoritario, pero quieren votar por sus propios argumentos. No están de acuerdo con los argumentos, con la forma de argumentar el fallo, pero sí con la decisión. El por su voto es, soy la mayoría, pero voy con mis propios argumentos. Claro, ¿Sí? te doy el voto, pero quiero mis propios argumentos. Exacto. Es distinto el voto disidente. Pero lo van a ver, el por su voto se ve claramente en las firmas. Cuando ustedes van al fallo hacia el final del primer resuelve, que es el voto de la mayoría, en las firmas ustedes van a tener quienes adhieren a ese fallo, la mayoría, y van a tener que el que firma abajo pone por su voto, a ver, el que quiere ir por su voto, pero está en la mayoría porque está firmando ese fallo. Pone por su voto. Y los que no, los que son de la minoría, en ese voto mayoritario lo están firmando, pero se pone entre paréntesis, lo van a ver, en disidencia. Eso quiere decir que no son parte de ese voto de mayoría, sino que van abajo en voto en disidencia. ¿Se entiende? Sí, profe, me quedó una duda con eso. Sí. Que en la disidencia de Rosenkrantz, o no sé si lo nombré bien, dice que en el artículo que se reforma, no se estaba teniendo en cuenta que el artículo que habla de la vitalidad de los jueces, ese no se reformó, dice. O sea, como que está sobrepasando otro artículo. Por eso argumenta que está en contra de lo que vota la mayoría. Eso es la doctrina que se había ya establecido en Fait. Lo que estaba diciendo Rosenkrantz en su voto en disidencia es lo que se decía en Fait, que es que la Convención Constituyente no podía reformar las funciones del Poder Judicial ni las atribuciones del Poder Judicial, y que al reformar el artículo 99, inciso 4, que está dentro de atribuciones del Poder Ejecutivo, indirectamente reformaba el Poder Judicial, que no estaba dentro de lo permitido dentro de la Ley de Declaración de Reforma. Ese era el kit de la cuestión en Fait. La Ley de Declaración de Reforma permitía modificar las atribuciones del Poder Ejecutivo, pero no del Poder Judicial. Lo que dice Fait, y sostiene Rosenkrantz en su disidencia de Schifrin, es
Al modificarse el 99 inciso 4, que es una atribución del Poder Ejecutivo, porque está hablando de la designación de jueces, se modifica indirectamente el Poder Judicial, que no era un permitido de la Ley de Declaración de Necesidad de Reforma, y por eso anula el 99 inciso 4. Rosenkrantz sostiene lo mismo en ese sentido, ¿se entiende? Ahora, la Corte mayoritaria en Schifrin dice, al hacer esto, estás poniéndole límites a la Convención Constituyente, y eso no se puede hacer. ¿Se entendió? Sí, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Que me quedó. ¿Por qué la jueza de Nolasco ella no participa en el fallo de Schifrin? ¿Es por la decisión que se había tomado con ella? Exacto. Exactamente. Porque era parte, digamos, era una parte. Era una parte interesada. En realidad todos eran parte interesada, están decidiendo sobre ellos mismos. Pero Hayton tenía un amparo presentado. O sea, justo ella tenía un amparo, el resto no. ¿Se entiende? O sea, Justo ella estaba discutiendo eso. Ella estaba discutiendo eso judicialmente. Bueno. ¿Estamos hasta acá con el tema de la clase de hoy? Sí, profe. Voy a parar de grabar acá, esperen.